Cuando usted comete un delito, eso queda inmediatamente inscrito en el libro de la muerte y queda para perseguirlo. Entonces, cuando llega allá dice, sí, usted está aquí perfectamente muerto, porque usted pecó, entonces tiene todo el derecho de estar acá. Siga, por favor. Pero cuando llegó Jesús, resulta que miraron el libro y allí Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. No había pecado, por lo tanto no estaba en el libro de la muerte ni del Seol. Y entonces, no, Señor, yo me imagino allá ¿qué haría el que recibe allá, el demonio que recibe a los que van llegando? Inmediatamente llama a Satán, mire, aquí nos llegó uno y parece que nos equivocamos, matamos a uno que no podíamos matar. ¿Cómo así? Sí, se llama Jesús de Nazaret. No, pero tuvo que haber cometido algún pecado. Pues no, no figura, no figura. Por eso la muerte ni el Seol los pudo retener, porque no halló pecado. Ahora, todo eso que le estoy contando lo podemos ver de la siguiente manera. En 1 Corintios 15, del 51 al 58. 1 Corintios 15, del 51 al 58. Vamos a leerlo para que tengamos un poquito de idea. En 1 Corintios 15, ya lo tengo. 15, y nos vamos entonces al versículo 48. Dice la palabra de Dios. Pero escuchemos no todos moriremos. Eso estoy leyendo la versión palabra de Dios para todos, oye. De pronto no está como usted la tiene, no importa. Dice esto, escuchen este secreto. Dice así, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿No todos qué? Moriremos. Algunos vamos a ser transformados. Si Dios viniera en este momento, Jesús, entonces seríamos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, y todos seremos transformados. Ese cuerpo que tenía Jesús, que tuvo Jesús cuando resucitó, es el mismo, del mismo compuesto que nosotros vamos a tener. Primero, los que vamos a ser arrebatados, si es que Cristo viene, si viene después, pues va a ser de otra manera, pero igualmente el cuerpo nos lo van a dar. Y entonces habla aquí de que ese cuerpo nunca se pudre. Y todos seremos transformados. No se me asusten, todos vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos que se van a podrir, se vestirán con lo que nunca se pudre. O sea, ya dice en la suya, lo corruptible en incorruptible, ¿cierto? Entonces, el cuerpo nuestro que se iba a podrir allá en la tierra o lo que sea, ahora dice, ese no se va a pudrir, nunca se va a pudrir. Entonces, no se vestirá con lo que nunca se pudre, se vestirá con lo que nunca se pudre, o sea, se viste espiritualmente. Y este cuerpo que va a morir, se vestirá con lo que nunca muere. O sea, este cuerpo que va a morir va a ser vestido con un cuerpo que nunca muere. Gloria a Dios. Cuando lo que se pudre, o sea, este cuerpo que se pudre, se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que se muere se vista con lo que nunca se muere, entonces lo que se dice la Escritura se hará realidad. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La muerte ha sido devorada por la victoria de Jesucristo. O otro dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Dice así, ¿dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón? ¿Cuál es el chuzo de la muerte? El pecado. Cada vez que yo peco, la muerte adquiere un chuzo para un aguijón. El poder del pecado, ¿cuál es? Ojo a esto. El poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Dónde obtiene el pecado poder? ¿Por qué es que tiene poder sobre usted? Mire, dice, el poder del pecado es la ley. ¡Wow! Eso uno lo deja. ¿Cómo así que el poder de la muerte es la ley? Pues vamos a estudiarlo también. El poder del pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ley, que es santa, te dice no robar, no matar.
Entonces, cuando usted roba, mata, la ley le da poder ¿a quién? Al pecado, para que lo persiga a usted. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de quién, no de la ley, sino de nuestro Señor Jesucristo por gracia. Por gracia Él nos da ahora eso. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquese totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Aleluya. Entonces, todo esto que el Señor hizo en la cruz y luego se ve reflejado en la victoria de salir de la tumba, toda esa victoria es para ti y para mí. Esa victoria es para que la muerte ya no nos pueda tocar. El aguijón de la muerte ya nos puede hacer daño. Entonces, la ley, que es santa y pura, es como un espejo. Y esa ley te dice no robar. No más. Cuando usted roba, mata, ¡pum!, se ve ahí. Y entonces la ley autoriza al pecado para que te atormente y la muerte para que te siga. Eso no es cosa tremenda, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir la primera parte? Jesús venció la muerte. Ya lo sabemos. Jesús, grave es eso. Jesús venció la muerte. Si Él venció la muerte, te está diciendo con estos versículos el apóstol Pablo que tú estás revestido y vas a ser revestido. Ahorita no, porque tienes este cuerpo igual que el mío, que se duele por todo, pero tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo rejuvenecido, un cuerpo que no se pudre. Eso es lo que estamos aclarando acá. Entonces, la primera victoria que encontramos a que Jesús haya resucitado es que venció la muerte. Eso es lo más clave. Entonces, cuando venga la muerte, asustarlo, ay, que se va a morir. Ah, yo no muero, paisano. ¿Qué le pasa? Si Jesús ya pagó por mí, yo no muero, yo tengo es vida eterna. Este cuerpecito puede morir, pero yo no muero. Recuerda que tú eres espíritu y eres carne y hueso, cuerpo. La carne la pueden matar, se puede enfermar, se puede deteriorar, pero a ti nadie te puede matar. Por eso dice que nuestro reino no es de aquí, nuestro reino es de los cielos. Y este cuerpo va a pasar, se va a deteriorar seguramente, pero nosotros por dentro nos rejuvenecemos día a día, dice la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, lo segundo, somos justificados por la resurrección. ¿Y qué es ser justificados? Justificado es que usted estaba derechito para ir al infierno, pero alguien dice, no, yo lo justifico, ahora yo pago por él, entonces fue justificado. Y Jesús pagó por ti. Mire lo que dice la Biblia. Dice, el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Él resucitó. Si no hubiera resucitado, no hubiera justificación. No nos podían justificar. La Biblia nos dice que Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado de la muerte para nuestra justificación. Esto es posible, ¿por qué? Porque ya sepas que Jesús murió o no murió por tus pecados, Él ya pagó. Usted puede que sea ignorante y no sabe que Jesús pagó por su deuda, pero apenas escuche que Jesús pagó por tu deuda y si tú eres inteligente y dices, yo acepto eso, inmediatamente entra el Espíritu Santo de Dios en ti y cobras nueva vida. ¿Sabes qué significa del por qué Dios lo resucitó de los muertos? Permítame darle una ilustración para ayudarle un poquito en esto. Jesús es el sustituto, Él pagó la deuda que no podíamos pagar nosotros. En la cruz, Él cargó los pecados de toda tu vida, de antes, ahora y los que ni siquiera has cometido, ya Él pagó. Dios lo puso todo sobre Jesús. Todos los pecados tuyos y los del mundo los puso sobre el cuerpo de Jesús, como hablábamos el viernes, ¿cierto? Y Él los puso allá sobre Jesús y luego, como vio recuerde que la paga del pecado es la muerte, como lo vio lleno de pecados, ¡pum!, envió la muerte y la muerte dele, lo golpeó hasta matarlo. Eso Él lo castigó. ¿Y por qué lo castigó? ¿Por el pecado de Jesús? No, por el pecado nuestro. Y cada uno de aquellos pecados hasta que estuviera totalmente satisfecho, papá Dios,
de que todos tus pecados estaban, le golpeó, lo horadó, su cabecita, todo hasta que quedara pago totalmente tu pecado. Eso es lo que realmente sucedió. Y cuando él quedó satisfecho de que ya todos los pecados del mundo, los que iban a cometer y los que habían cometido, fueron puestos sobre Jesús y que él fue azotado, castigado, y Dios quedó satisfecho de ese castigo, inmediatamente lo dejó en libertad. Y a causa de que él estuvo tan satisfecho con lo que había hecho Jesús, él entonces lo levanta entre los muertos. Cuando ya vio que Jesús había pagado por todos, sin excepción alguna, ahí sí lo levanta entre los muertos. Hoy en día, la tumba de Jesús está vacía. Yo no he ido a Jerusalén, pero anhelo ir. ¿No? Le pido a Dios que me dé los recursos para poder ir porque yo quiero ir allá. ¿Cierto? Eso es un paseo maravilloso porque está la historia de mi amado Dios, Señor, Salvador, todo lo que, donde Él anduvo, todas esas cosas. Él no está allí porque, ¿por qué? Porque Él resucitó, gloria a Dios, Él salió de esa tumba. Él salió ¿por qué? Porque nos justificó, porque pagó todo el precio, porque la deuda fue cancelada. Si Él le hubiera faltado pagar por un pecado suyo mío, no lo puede levantar hasta que no lo azotara totalmente, lo castigara totalmente por tus pecados y los de toda la humanidad, los de Hitler, los de todos. Así no lo hayan aceptado a Jesús, Él tuvo que pagar por esos pecados. Eso es. Entonces cuando ya dijo, ahora sí, ya quedan justificados. Ya no tiene que tener temor de que Dios te juzgue por tus pecados. Ya no tienes que tener temor de que, ay, es que, ¿qué tal que Dios me castigue? No, porque ya Él castigó duramente a su propio Hijo. Su justicia está de tu lado hoy. Él pagó por ti. Eso es ser justo por otro, hacer justicia por otro. Y por eso lo pudo resucitar, porque le castigó de tal manera, tan duro, que cuando ya dijo, ya pagó por los pecados de todos, ahora sí lo puedo resucitar. Antes no. Entonces mire lo lindo. Eso es lo que significa justificados por su resurrección. No es otra cosa. Otra, seguridad de que nosotros seremos resucitados. Así como Cristo fue resucitado, tú y yo también vamos a ser resucitados. Esa es una esperanza que muy pocos tienen. Y la gente sabe por qué no acepta a Jesús. Yo ya descubrí, yo no lo sabía y yo mismo cuando me dijeron, oye Abimael, mira, te invitamos a una reunión, un grupo de hogar y para que conozcas y tal, y dije, no, yo soy evangélico, yo me conozco esa carreta, eso es para uno obligarlo allá a diezmar, le dan a uno el cerebro, no, y lo vuelven a uno como un tonto, olvídese. Otra vez volví a ir y estuve allí, y cuando estuve allí, yo decía, mire, yo quisiera aceptar eso que ustedes dicen que aceptar a Jesús, que chévere, pero la verdad es que a mí me gusta mucho todavía la rumba y me gusta, por ahí tengo mis enreditos y entonces a mí me van a prohibir allá que yo tenga eso. Y la señora me dijo, no, Dios nunca te prohíbe nada, nunca, Él te ayuda a salir de eso, Él te ayuda a salir de eso. Entonces eso fue lo que sucedió. Pero un momentito. Está muy fuerte. Entonces, cada vez que nosotros podemos entrar en esa conciencia de que Él pagó por nosotros, wow, la cosa cambia totalmente. Es algo maravilloso, algo poderoso, algo que no tiene forma de explicación ni nada. Eso es algo precioso. Entonces, ahora esa seguridad que tenemos de que vamos a ser resucitados, nos la da en 1 Corintios 15, el 58. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, estaban preocupados porque llegaron falsas doctrinas de los judaizantes de que ellos iban a morir, que ellos ya no iban a resucitar, que eso era carreta, y entonces se asustaron. ¿Por qué? Porque Pablo les había predicado que Jesús vendría inmediatamente y que los llevaría y serían arrebatados al cielo, pero nada que ocurría. Y se estaban muriendo
Los cristianos dijeron, no, Pablo, ¿qué pasó acá? Dice, vea, tranquilos, voy a explicarles. Y dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles en la fe de que lo que Jesucristo hizo fue precioso y que resucitó por ti y por mí. Entonces dice, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no fue en vano. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, vea todo lo que yo hice y resulta que ahora Jesucristo pues no vino por mí. No se preocupe, el Señor va a venir por usted pronto. No se afane, él parece que tardará, pero no, está esperando es que muchos más sean salvos. Entonces, no es en vano lo que tú estás haciendo, no es en vano tu espera, no es en vano tu fe, no es en vano el sufrimiento, no es en vano lo que estás padeciendo, no es en vano las burlas que se hacen de ti. Tranquilo, porque llegará el momento en que ese premio de que Jesucristo haya resucitado será para ti también. Amén. Entonces, lo otro que podemos comprobar con la resurrección de Jesucristo es la veracidad de las escrituras. Porque hay muchos que dicen, no, la Biblia eso como que fue escrita por ricos para aprovecharse los pobres. Otros dicen, no, esto fue escrita por la gente que es religiosa para dominar a los demás. Y así. Pero cuando tú verás que hubieron más de 350 profecías sobre Jesucristo, que todas se cumplieron, wow, entonces dice, esto cobra una verdad. Y sobre todo que hay muchas que hablan de que Él resucitaría. Yo voy a comentarles de una. Está en Salmos 16:10. Y allá en Salmos 16:10 dice, imagínense, casi 700 años y otras tienen 800 años, que hablan de lo que iba a pasar con Jesús. Y dice el salmista, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el cementerio, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, que su cuerpo se corrompa, se pudra. No, y eso estaba profetizado. Entonces eso da veracidad de que la Biblia es un libro inspirado por Dios mismo. Es eso. Entonces cuando tú lees la Biblia no estás leyendo cualquier historia, libro. No, estás leyendo nada menos y nada más que la palabra de Dios que se cumple. Entonces cuando uno ve la veracidad de las escrituras y cómo usted puede comprobar que esto es verdad, solamente mire dos cosas. Una, que lo que haya dicho acá se haya cumplido. Dos, que hayan varios escritos de esos, muchos más de uno, eso es otra forma científica de ver que eso sí es verdad. Pero que Jesucristo, como Hijo de Dios, como Dios mismo, haya estado acá y haya resucitado y que nos haya dejado toda esta verdad. Pero la peor de todas, o la mejor de todas, es que tú y yo somos esa palabra viva, que por donde tú vas dice, uy, pero ¿cómo le va a usted? Pero usted ¿por qué se porta así con lo que está la vida, la situación? Usted sigue sonriendo y usted sigue dándole gracias a ese Dios y mire cómo estamos. Y dice, no, es que a mí me salvó, a mí me dio vida eterna, a mí me sacó del lodo, a mí me trajo a una nueva vida. Denle un aplauso al Señor allá, por favor, y mándeme una manito diciendo si está de acuerdo con esto que el Señor te dice. Hoy tú eres un victorioso gracias a la victoria de Jesús en la tumba, haber resucitado. Si Él no hubiera resucitado, tremendo, triste sería. Mire esto que quiero completar acá. Seguro que nada es en vano. Todo lo que nosotros hacemos y sufrimos tiene una recompensa. Dice la palabra de Dios. Dice, allá le decía el Señor cuando Pedro dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo, Padre, Madre, por ti. Dice, tranquilo. El que ha dejado todo eso por mí, recibirá 100 veces más lo que tiene acá, más el reino de los cielos. ¡Wow! O sea que cada vez que nos vituperen, nos echen insultos, se burlen de nosotros, de Dios, de la iglesia, se burlen de Cristo, ¡wow! Para nosotros es 100 veces más lo que nos ha dado Dios acá en la tierra, 100 veces más. Y la vida eterna. Y ellos, ruina y al final el infierno eterno. O sea, es una buena balanza, ¿cierto? Entonces no te sientas mal. No te sientas avergonzado, nunca te avergüences de creer en Jesucristo, que Él resucitó.
Y dígale, bueno, yo no sé usted en qué cree que usted, y en lo que crea, dígale, pero dígame, ¿su héroe resucitó? Magandhi resucitó, cualquier filósofo que le nombren, Nietzsche ha resucitado, Marx ha resucitado, nadie, todos quedaron en la tumba, pero Jesucristo resucitó y ese premio no es para él, es para nosotros. Aleluya. Mira lo que dice 1 Corintios 15:12 en adelante, porque esta es la clave. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? O sea, si Cristo, hay pruebas, evidencias de que resucitó de los muertos. Lo vieron sus discípulos, lo vieron las mujeres y luego se le presentó a 500 personas más. Y cuando Jesús ascendía hacia el cielo, ¿usted cree que los discípulos, no, felices, contentos, dijo, vayan, porque pronto vendrá la promesa del Señor, el Espíritu Santo, y fue cuando nació el Pentecostés allá. Y entonces, ¿sabe qué? Dios felices. Entonces, la fe nuestra no es vana. Usted puede que se le presenta un famoso ahí ateo y pobre persona que lo único que tiene es un resentimiento contra Dios. No es más. Se le presenta un Hare, 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 Hare. Pues allá ellos, pero el Dios de ellos no ha resucitado, el nuestro sí. Allá se le presentó de pronto a usted uno de los de la nueva era, ay, que la energía, que hay que hacernos así, que la luz, que los chakras, que los karmas, ¡ah! Pero su Dios está muerto, el nuestro resucitó, aleluya, amén. Démosle otro aplauso a Jesucristo, gloria a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 15, el 12 dice, y si Cristo entonces, voy a darle una versión que es más entendible, ustedes si quieren leer la Reina Valera no importa, pero yo quiero leer esta porque me gusta tener las dos versiones y entenderla. Pero esta de 1 Corintios 15, el verso 12, vamos al 12, dice acá, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, si hemos predicado de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Por favor. Algunos ya judaizantes se le estaba metiendo allá en el cuento de que no hay resurrección. Eso el que muere, muere, está dormido y queda dormido para siempre. Entonces le dice Pablo, pero ¿cómo se les ocurre? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco entonces Cristo hubiera resucitado. Hombre. Y si Cristo no resucitó, ojo con esto, si Cristo no hubiera resucitado, pues vana entonces es nuestra predicación. Allí dice, en esta otra versión, dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también la fe de ustedes. Porque si Él no resucitó, entonces la fe que usted tiene no sirve para nada. Vano quiere decir que no tiene valor, no sirve para nada. Vana es vuestra fe, porque ustedes creyeron en un Cristo,